Bienvenidos a Adulamitas Podcast, un espacio para crecer juntos y recordar que Dios sigue formando valientes guerreros, tal como lo hizo en la cueva de Adulam. Bienvenidos sean todos ustedes. Qué gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos. ¿Cómo están? Zoe, Luz, ¿cómo están? Muy bien, muy contentas. Sí, ¿verdad? Sí. Teníamos ratito que no nos veíamos así para armar un podcast. Ya se extraña. Ya era tiempo. Sí, y además hoy tenemos un invitado muy especial. Nos da mucho gusto presentarles a Jonás Castro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y espero venir luego también, ¿eh? Claro que sí. No se van a Comprometidísimo. deshacer de mí muy fácilmente. Qué bueno, bienvenido. Gracias. Sí, las veces que sea necesario. Bienvenido. Gracias. Ese es un gusto tenerle aquí y hoy estaremos hablando de un tema muy tremendo. El tema es cardiopatía espiritual y ya el puro nombre ya nos dice bastante. Cardiopatía, una condición del corazón, ¿no? Y espiritual, obviamente nos referimos a una condición del corazón de la iglesia. En esta ocasión no pretendemos señalar a nadie, sino ser esta parte de reflexión introspectiva, ¿no? Reflexionar desde nuestro interior, de nosotros como parte también de esta iglesia. Sí. Una iglesia que está sufriendo, ciertamente, la presión del mundo, pero una iglesia que también tiene una esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro encuentro con el Señor en las nubes. Pero mientras tanto, seguimos de este lado del cielo y seguimos padeciendo. Y aprendiendo también. A mí me llama la atención el título, cardiopatía. Es justamente este problema, ¿no? De algún, ya sea una malformación, algún tema hereditario, mencionaba también temas como... Una dureza. Hablando espiritualmente o hablando de la iglesia, pues se traduce a eso, ¿no? Y esta parte de ser tratado como eso, es un diagnóstico, o sea, diagnosticarnos esta, como dices tú, esta condición. Exacto. Este análisis que tenemos que hacer para poder diagnosticar esto. Eso es un problema de salud. Y ya hablando de la iglesia, pues estamos hablando de que es un diagnóstico bastante fuerte y triste, que todos podemos llegar a estar ahí. O sea, no estamos exentos. Solamente de hecho, es una realidad. Todos pasamos por ahí. Todos pasamos por un momento donde nos hemos desconectado de alguna manera, y no necesariamente porque andemos sumergidos en el mundo, sino creo que es parte del ciclo de crecimiento de cualquier cristiano, porque si no llegas como que también a esos momentos de bajones, por así decirlo, ¿cómo vuelves a tener esa hambre y esa sed? Pero todo tiene un porqué y un para qué en el Señor. Sí, yo creo que algo muy importante es ver las dos cosas. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, si el corazón está fallando, si hay algo que está afectando esa parte de las arterias y ya se le están tapando y cosas así. Luego de repente, hace poquito, un amigo muy cercano tuvo un infarto, pero fue un infarto que toda esa situación lo llevó a que fuera al hospital. Entonces ese infarto fue ahora sí que un foco que le llamó para que se atendiera esa parte. Ya le hicieron algo ahí, le pusieron no sé qué cosa, pero la libró, ¿no? ¿Por qué? Porque fue y atendió eso. Pero hay el efecto de que es fulminante, ¿no? Un ataque al corazón fulminante, y ya adiós, bye, ¿no? O sea, ya no tienes oportunidad. Entonces acá lo que estamos analizando es algo parecido, ¿no? Como cristianos, como creyentes, vamos a atender esa situación que está afectando nuestro corazón para corregir, porque puede llegar un momento donde ahí te voy San Pedro, ¿no? O sea, de repente, sí, o sea, es cuidar esa parte, ¿no? Del corazón. Sí, y fíjate que hablando un poquito en términos médicos o de enfermedades, ¿no? A una presión arterial elevada se le llama la muerte silenciosa, ¿no? Porque a veces no sabes, no tienes ningún síntoma, y de repente te da el infarto y ahí queda. Instantáneo. O se te baja la presión, que es mucho más peligroso, porque cuando se te sube la presión hay dolor de cabeza, hay algunas alertas, señales, pero cuando se te baja la presión, te pones frío y puedes quedar dormido. Se puede pasar de frío, ¿no? Se pone helado, ¿no? Hipotermia ahí, pero porque es silencioso, porque no te da avisos, ¿no? Entonces, cuando viene un infarto fulminante, sin oportunidad de nada. Y entonces, pues todo esto viene a que vamos a platicar y a conversar aquí acerca de la frialdad espiritual, ¿no?
¿no? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega hasta ahí? Y la verdad que a veces es así como nos estamos hablando acerca de lo que los síntomas que van apareciendo de una, que de las venas poco a poco se van tapando. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando. Descuido principalmente. Y eso va provocando llegue un momento donde ya hasta ahí, te va a decir el cuerpo, hasta ahí. Y en lo espiritual es igual. O sea, cuando te estás perdiendo en lo espiritual, de ya no orar como orabas antes, de ya no leer la palabra cuando lo hacías normalmente, vas creando un vicio que te va a llevar a que te vayas enfriando, y va a llegar un momento donde adiós, no, hasta ahí. Ya no vas a sentir nada, ya no vas a... ¿Por qué? Porque ya vas a estar muerto espiritualmente. Vamos en piloto automático a veces, sí. ¿no? Sí, y es peligroso por lo que menciona, porque no sucede de un día para otro. O claro, sea, son como pequeñas decisiones, pequeños actos que al final van acumulando y ni te das cuenta cuándo pasó. Pequeños pensamientos, ¿no? Cantares lo habla como eso, unos pequeños zorros, ¿no? Que van metiéndose en la viña hasta que la destruyen toda, ¿no? Y no permiten que la viña que tiene flor produzca el fruto. Así es. Sí, y vamos a hablar acerca de esto que me llamó mucho la atención desde mucho tiempo atrás, el tema del primer amor. O sea, ¿qué es el primer amor? Es cuando te conviertes y te apasiona todo lo que tiene que ver con Cristo, con Dios. Para ti es más, ni quieres ni comer, no quieres ni... O sea, tienes tanta pasión que es como cuando te enamoras, ¿no? ¿Se han enamorado ustedes alguna vez? Sí. Sí, ¿verdad? Tenemos un enamoramiento de que te dice tu mamá, esa muchacha no te conviene. Pues, me vale, yo estoy bien enamorado y sí me gusta. Entonces, el primer amor es eso. O sea, tú no escuchas nada porque estás tan enamorado de lo que Dios hizo contigo, de esa conversión que tuviste, que el diablo te puede decir mil cosas y tú no le prestas atención, ¿no? Estás enamorado del Señor, de todo. Vas a la iglesia, si hubiese como antes, había reuniones todos los días. Acá ya es distinto, ya nada más son 2 o 3 o 2 veces, ¿no? Algunas iglesias una sola vez, pero era de ir a la iglesia todos los días. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, bueno, que el Señor me convirtió, ¿no? Porque fue así. Exacto, sí. Te saca y primero estuvimos 2 años sin reunirnos en ningún lado. Nos saca de la iglesia popular, tenemos nuestras reuniones en casa cada semana, y era lectura, hasta leer. Y sabes que con las alabanzas, en aquel tiempo Lily Goodman, Adrián Romero, eran de que yo te estoy hablando 2010, y era machete, de palabra. Había unos televangelistas, ¿no? Que seguíamos, hoy conocemos que fueron de ayuda en aquel momento, así lo vamos a dejar, pero cuando me invitan a una iglesia cristiana, empiezo a ir a los trabajadores trabajaban en la obra, me invitaban a una iglesia, el otro era bautista, me invitaba a la iglesia bautista, allá iba otra, pero era esa hambre, esa necesidad de estar ahí. Después ya empecé a congregar en otra iglesia ya establecida, me establecí ahí por un tiempo, y era igual, lunes había esta actividad, miércoles había esto, había esto, y ya me invitaban a otra iglesia, allá iba también, pero era esa hambre, esa necesidad por estar cerca de escuchando la palabra de Dios. Y yo conozco un poquito, haciendo un paréntesis, acerca de la familia, que tu papá era de los que rezaba, y de cuando había un muerto, ibas al velorio y ahí estaba el Señor. Cantando más allá del sol. O sea, era eso, o sea, la parte de cómo funcionaba. Y cuando te conviertes con la misma pasión y devoción, buscas a Dios de la manera, ¿no? Ya direccionada. ¿Por qué? Porque ya estás en la verdad, sin demeritar nada de meternos en líos de iglesias y cosas así, pero ya están en la palabra y ya están aprendiendo de otra manera y están sintiendo, ¿no? ¿Y cómo usa Dios? Sí, porque una cosa es que tú vayas y salgas y eres el mismo, pero ya cuando entra en ti, cuando ya sientes, cuando ya dices, esto es distinto, entonces te empieza a enseñar y empieza a empujarte para que vayas y aprendas y te vayas empapando de toda esa... ¿Pero por qué? Porque tienes esa devoción y ese primer amor que es el que te impulsa hacia lo que Dios tiene para ti, ¿no? Pero hay un problema que luego, como cuando uno se casa, ¿no? No sé de qué hablas. Sí, mira, yo sí, porque cuando yo me casé, era... Todo bien. Sí, luego hay personas que dicen, oye, yo no sabía que a mi novio le olían las patas. Pues sí le huelen, o sea, ya te das cuenta cuando ya estuvo tu esposo, o ya te das cuenta de que no se baña todos los días, ya te das cuenta que no se cepilla los dientes,
Y empiezas entonces a buscarle el sí, y entonces todo eso va a crear algo en ti que va a empezar como que a... una molestia. Sí, ¿no? Entonces siempre nosotros cuando estamos, pero cuando empezamos a poner atención, ay, esa hermana no me saluda, ay, es que el hermano ese dijo esto, y cuando ya le prestamos atención a lo que está sucediendo acá y que de lo que no me fijé cuando llegué la primera vez, bueno, ya entonces eso empieza a ocasionar en mí un efecto incomodidad. Sí, y ya empiezo a bajarle los decibeles, y poco a poco, ¿no? Y ya llega un momento donde ya me estaciono y ya funciono como todo, ¿no? Entonces... En automático, como decían, piloto automático, sí, ¿no? Haciendo así en es. rutina. Pero eso pasa, o sea, el ejemplo del matrimonio es muy, muy claro. O sea, muchos van a decir, no, yo mi matrimonio. No es cierto, la verdad. Empiezas ya a ver las cosas que no conocías y eso te empieza a distraer de lo que era el inicio, que era el enamoramiento. Pero ella, yo la amo, ¿no? Y empiezas a ver todas esas cosas y empezamos a bajar la guardia. Entonces, en este caso, el enfriamiento espiritual viene siendo algo así. Ya no tenemos el mismo fervor, ya no tenemos la misma pasión, ya no estamos enfocados en Cristo, sino que en las cuestiones que rodean el ámbito eclesiástico de un servicio, de una congregación, y eso nos empieza a hacer que bajemos la guardia en muchas cosas y llega el momento hasta que algunos, en este caso, ojalá que los que estén escuchando y se han alejado, vuelvan y regresen a buscar al Señor, porque el Señor ahí está esperando, ¿no? A que regresen y en amor, ¿no? Sí, no para darle... Sí, es algo importante, ¿no? Ser brazos extendidos también para recibir a aquel que se ha alejado. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos, pero también Dios alerta, ¿no? Pone foquitos de alerta porque Él no nos deja. De hecho, al pueblo de Israel, ¿cuántas veces envió a los profetas para advertir? Porque si no viene sentencia. Y así con nosotros funciona igual. Es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, inquietándonos, ¿no? Para con nosotros, pero también para ayudar al hermano. Porque no tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y llevándonos a santificación solamente para yo estar bien. Porque yo tengo una responsabilidad con mi hermano, con la iglesia de Jesucristo, para entonces juntos ser una comunidad santa, que somos llamados a eso, ¿no? Claro, y así como mencionas en el Antiguo Testamento, pues también lo hace en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Apocalipsis, que es lo que le dice a la iglesia de Éfeso, es justamente esta parte, ¿no? Sí, que es la cita central de todo esto. En Apocalipsis, en el 2, del 2 al 5, ahí está, ¿no? Sí. El 7. Habla acerca de eso. Jesús le está diciendo a las 7 iglesias y empieza con una que es una super iglesia. Le estaba compartiendo antes de entrar al aire no, al podcast, sí, acerca de que era una iglesia tan poderosa que la fundó Pablo de Tarso, el gran Pablo, fundó esa iglesia. Y teníamos de pastor a San Timoteo. O sea, Timoteo era el pastor de Éfeso. Era una iglesia que estaba bien metida en la enseñanza. Pablo era un hombre de enseñanza. O sea, él los tenía ahí, ¿no? Escribiendo y a ver. De hecho, mucha gente aprendió a leer por las enseñanzas. Se aprendía ahí a leer porque eran analfabetas, no sabían escribir. Entonces, aprende de la palabra para que sepas y que nadie te venga a decir otras cosas, ¿no? Entonces, Éfeso es una iglesia poderosa. Pero hay un pero. Jesús le dice, hay algo, todo está padre, cuidado bonito. con los peros, ¿no? Sí, hay algo que te voy a decir y escúchalo bien. Has perdido el primer amor. Wow. Y ya cuando te lo está diciendo, te lo puede decir Timoteo, te lo puede decir Pablo, te lo puede decir, pero cuando te lo está diciendo el Señor, o sea, ¿qué le puedes decir, no? Entonces, esa parte a mí me encanta de esto, porque es una alerta, es lo que estamos hablando del corazón. Bueno, ya tienes ahí una alerta, hay que atender ese problema, ¿no? Esa situación. Y lo que hizo Éfeso de ahí es sorprenderse, porque eran los elites, ¿no? De las congres. Entonces, ese llamado que hace Jesucristo en ese tiempo a Éfeso lo hace también en este tiempo, hoy en día. Sí, yo creo que es bueno lo que platicábamos igual, ¿no? Cada uno mirarse hacia adentro, ¿no? Buscar por medio de oración, por medio de una entrega genuina al Señor, que nos permita mirarnos a nosotros, porque la idea no es estar nosotros aquí y decirles, han perdido su primer amor, es decirles, todos podemos pasar por ahí. Sí. Incluso pues yo puedo decir, yo pasé por un tiempo así y no precisamente estaba haciendo otras cosas, o sea, yo iba a la iglesia, yo todo así como se entiende que debe ser,
pero había dentro de mí como, es que yo quiero más, yo recuerdo cómo Dios obraba en mí, en mi interior, cómo iba arreglando cosas que yo ni siquiera sabía cuando recién me convertí, bueno, que el Señor me rescata. Y llegó un momento en que como que todo ya estaba más ordenado en mi vida y como que llegó como una mesa. Y fue cuando dije, pero es que yo quiero más. Y el Señor nos escucha, aunque no pareciera en el momento que las cosas cambian de un momento a otro, realmente Él nos escucha y nos lleva a pasar por cosas muy difíciles a veces para que podamos otra vez ser dragados por la mano del Señor. Entonces, efectivamente es importante tener en cuenta que perder el primer amor es algo que sucede, no es cosa rara, pero hay que verlo, tiene que ser diagnosticado, y cuando hay síntomas, tener siempre la esperanza de que el Señor tiene el brazo extendido para volvernos a rescatar. ¿Es bueno que dejemos pasar que el primer amor ha pasado? No, porque podemos llegar a todavía a un problema más grave. Pero cuando desarrollamos dependencia, cuando desarrollamos entrega, cuando aún en medio de la adversidad corremos al lugar indicado, que es a los pies del Señor, siempre vamos a tener respuesta, y siempre es respuesta favorable, aunque no sea lo que nosotros queremos. Entonces, la idea es, iglesia, veamos a cada uno como miembro, véase hacia adentro, para que como comunidad podamos extendernos hacia afuera a los que faltan por venir. Sí, la congregación es como tu casa. Por ejemplo, yo en mi casa, si yo tomo muchos refrescos y le entro a todas las grasas, tengo galletas, sabritas y todo eso, que se ve rico y se ve muy bien y saben bien, ¿verdad? Sí saben buenas. Pero eso me va a destruir en algún momento. Sí. Te nutre, para empezar, ¿no? Sí, y entonces va a llegar un momento donde me va a afectar, ¿no? Entonces, en la iglesia hay cosas muy padres que se pueden ver bien, que es la estructura, que es la organización, todo eso son cosas que están bien. Pero si te enfocas tanto en los detalles de perfeccionismo, de que tiene que salir así, tiene que hacer otro, o sea, y estás perdiendo lo esencial, ¿para quién lo estás haciendo? Eso va a crear en ti un problema yo estoy hablando de mí, para mí crea un efecto de tibieza, de amargura en algunos momentos porque no hacen lo que tú dices, porque es que la hermana esta no hace eso, porque aquella dice esta cosa, porque empezamos a ver lo que está enfrente de nosotros y perdemos de vista el enfoque en Cristo. Entonces eso va ocasionando un efecto de como pasan con esas galletas que al principio era rico porque platicaba y al rato ya no aguanto, no soporto a la hermanita esta o al hermano al otro, o ya no quiero ir porque ¿qué es eso de estar yendo todos los días a la iglesia? O que no saben que también tengo eso. Entonces empezamos a ver las cosas ya desde otro punto de vista y vamos perdiendo poco a poco el principio de para qué estamos haciendo las cosas. La Biblia dice, yo sé que la Biblia dice que todas las cosas que hagamos hay que hacerlas bien porque son para el Señor. ¿Sí? Aún en nuestro trabajo, en donde quiera, que es para el Señor, es algo que te va a dar, que vas a dar testimonio con todo eso, ¿no? Pero en el tema de cuando la estructura sustituye la presencia de Dios, el orden, la liturgia y todo lo que se vuelve más importante. Ya ahí ya estamos así como que empezando mal. O sea, si estamos sustituyendo una cosa por la presencia de Dios, por el ambiente espiritual de Dios, es peligroso. O sea, al principio no lo vamos a sentir así, pero es algo peligroso, ¿no? Y nos va a llevar a algo que no va a ser bueno. Y fíjate que todo esto, ¿no? Es tentador, ¿no? El tener, o sea, el poder hacer las cosas con diligencia es muy bueno y es agradable a Dios. Pero cuando se pierde el enfoque, ¿no? En embellecer la estructura, en embellecer las acciones, más que honrar el nombre de Dios, más que honrar la presencia de Dios, ahí es donde, o sea, la atmósfera espiritual, ¿qué tan espiritual está siendo? Sí, cambia. Incluso, ojo, no quiere decir que debemos de hacer las cosas a la y se va. No quiere decir que no haya una organización, no quiere decir que no haya un orden. Sí, pero que no sustituya, ¿no? La presencia de Dios, el motivo principal y específico del Señor. Sí, o sea, yo voy a la congregación
porque en el mismo ámbito, en el mismo ambiente que hay de armonía, de convivencia, tenemos que fluir en lo espiritual, porque a eso vamos, o sea, ¿no? Como Y ya un solo después, cuerpo, ¿no? claro, ya después de que sales de la congre, sí puedes platicar y la chocha con la hermana o la hermana, en fin, o sea, no quiere decir que tampoco vamos a salir y cada quien para su casa, porque las cosas son así, no, o sea, tenemos que saber mantener lo que es lo espiritual, sin despegarnos de eso, sin quitarle nada a eso y fluir en lo demás, ¿no? Y dentro de eso, por ejemplo, hay una referencia en Hechos 2 acerca de cómo era la iglesia en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, no era de que ahora el hermano Jonás va a cantar un himno, no, o sea, no era así. O la hermana va a leer una parte de la Biblia, no, o sea, el motivo era la presencia de Dios. Y el enfoque cambia, o sea, te cambia todo, porque cuando tú dices en la presencia de Dios y buscas eso, realmente buscas eso, hay un cambio, hay algo que dice la canción, como dice, hay un corito que dice, hay sanidad, poder, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, o sea, que lo estás alabando con todo, hay algo, hay un efecto en eso que haces. ¿Por qué? Porque mantienes la presencia de Dios y cambia la atmósfera de todo lo que es la reunión, la presencia de Dios, y es lo que no debemos de perder. Incluso, ¿no? Dice la escritura, los demonios huyen. Sí, claro. Tienen que huir. Sí, la adoración no es cantar, la adoración no es un formato de la congregación, no, es una manera de vida. De hecho, la adoración empieza con la obediencia, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando la Biblia nos enseña acerca de Caín y Abel, la situación que analizamos ahí y que yo he aprendido es que Caín no obedeció porque quiso presumir de lo que tenía y quiso llegar así como que mató un corderito ahí, yo le voy a llevar al Señor de lo bueno, esto sí es lo bueno. O sea, la intención el Señor del corazón le está pidiendo un sacrificio, ¿no? Les enseñó a hacer sacrificios, pues de ahí sacó las pieles para su vestimenta y todo. Bueno, el Señor lo que quería, Dios les estaba pidiendo un sacrificio, pero Él dijo, no, yo les voy a llevar legumbre, la fruta, lo que yo cosecho. ¿Por qué? Porque quiso hacer las cosas a su modo. ¿Y qué pasó ahí? Desobedeció. Y la adoración que presentó su hermano, ¿sí?, era lo que Dios estaba pidiendo, una adoración genuina de lo que es la ordenanza y de lo que debo de aprender es que debo de obedecer. Y a partir de ahí empiezas a adorar, a partir de ahí empiezas a llevar tu vida espiritual hacia algo genuino. ¿Por qué? Porque estás en obediencia. A veces cuesta, porque el mantenerse en el camino de Dios no es fácil, ¿eh? No es fácil, cuesta trabajo, cuesta orar, cuesta leer la Biblia, cuesta estar metido con el Señor, pero si vamos poco a poco bajando la guardia, va a llegar un momento donde ya nos vamos a sentir más cómodos, ya puedo ahora sustituyo una película por un rato de estar en comunión con Dios, ¿no? Entonces, tampoco quiere decir que Dios te dice, no, tienes que estar viendo la televisión. No, o sea, hay tiempo para todo. La Biblia dice que hay tiempo para reír, para llorar, para esto. O sea, tenemos tiempo para todo. Pero aguas, o sea, cuando estamos dándole casi el 80% a todo, y a Dios lo estamos dejando con 20, luego con 10 y luego con nada, ¿no? Y ahí habla del sacrificio, y es cierto, o sea, presentarnos como sacrificios vivos, que a mí me gusta y quiero tener descanso y quiero tener a lo mejor un día totalmente libre, pero realmente es como que, es lo que quiero, es lo que me gusta, pero entonces voy a sacrificar este tiempo de aparentemente como libre, como tuyo, y voy a orar o voy a visitar, por ejemplo, a un enfermo, o voy a leer este capítulo o este libro de la Biblia. Es como ese sacrificio que es a nuestra carne, o sea, es sacrificar lo que a tu carne le gusta y lo que tu carne quiere, y estar alimentándote espiritualmente, que es a lo que somos llamados, ¿no? El que dice Jesús, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, niegues de sí mismo y cargue su cruz. Sígame. Creo que lo dije en parafraseado, pero estoy segura que algo así dice. Tome su cruz cada día. Claro, no, y es real, pues es como un sacrificio real, o sea, agradable, obediencia, como lo dice el hermano. Y en Mateo hay también una cita que habla sobre este pueblo de labios, exacto, pero su corazón está lejos de mí. O sea, es como caer en la rutina de, como lo mencionaban hace ratito, de estar yendo, cumplo, palomita, ya viene el domingo, palomita, ya hice esto, exacto. Pero entonces no es, o llegó al punto donde ya se enfrió tanto que no
que no disfruta estar en esa comunión o no provoca esa comunión, hablando de, y provocamos porque como lo dijimos, todos podemos caer ahí. Entonces es como algo peligroso, algo delicado que nos puede ocurrir a todos, que no estamos exentos, pero que tiene un tratamiento también. O sea, que es como este autoanálisis y es como constante. Señor, revélame, muéstrame qué hay mal en mí, qué he dejado de hacer. Y luego también Él da la gracia para poder, nos guía también para cómo volver. Claro, y yo tengo testimonio de mí mismo. Yo caí en un bache que, de tal manera que ya veía las cosas monótonamente. O sea, ya iba a la iglesia como nada más por cumplir, ¿no? De que, porque no dejen de congregarse con claro, porque es que si no voy, el pastor o el líder me va a estar ahí reclamando. Yo en mi experiencia, la frialdad espiritual que a mí me pasó no fue de la noche a la mañana, fue poco a poquito, sutil. A poquito. Entonces yo sufrí ¿cómo le dicen? Cuando no es un infarto, es un preinfarto, ¿no? O bueno, algo así que estuvo ahí. Y cuando yo la primer llegue que el Señor me dio, me hizo levantar mi cabeza y verme en la condición, oye, estoy mal. Porque yo era de las personas que yo me metía, es más, yo estuve mucho tiempo de líder de alabanza, de pastor de jóvenes, estuve con mi esposa en varios trabajos dentro de la congregación con niños también participando. Activamente, José, sí, entonces eso a veces es tanta la responsabilidad que te vas enfocando en eso y en que, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dejamos atrás lo esencial, lo importante, es la comunión con Dios como lo teníamos antes. Sí orábamos y sí tenía yo mi tiempo devocional, pero no era igual. Entonces ya lo hacía como que para que no me diga el Señor que no estoy haciendo eso, ¿no? Sí, cumplí en el día. Entonces todas esas cosas a mí me trajeron problemas. E incluso hasta de salud, porque ya empiezan los problemas de la ansiedad, de ya no te sientes bien y como decía un hermano, siervo inútil, ¿no? Y te sientes así como que algo te falta, pero ¿qué es lo que falta? La comunión con Dios. Y Dios es tan bueno, que cuando te das cuenta, porque te está ahí marcando, Dios tan bondadoso nos vuelve a levantar. Amén. Cuando corregimos, o cuando yo corregí esa parte, y entonces ahora tengo un valor agregado, porque ya tuve la experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo cuando veo a un hermanito que está en una dificultad? No llego es que tú tienes esto, no. La arrogancia de muchos, que a veces eso afecta a la iglesia, que se creen que ya son la gran cosa. O sea, no, yo no soy nadie. Si yo pasé por ahí, entonces yo te voy a ayudar. Yo voy a los centros de rehabilitación a compartir y llevamos la alabanza y todo. Y lo que yo le digo a algunos de ellos, quizás yo no te pueda decir por lo que tú estás pasando, porque yo jamás me metí ni fui drogadicto ni nada de eso. O sea, además yo no le entré a nada de eso. Entonces yo no tengo una referencia, ¿no? De que diga, sí, lo puedes dejar, como hay a veces a los alcohólicos, no, es que eso sí se puede, varón, tú. O sea, si tú no fuiste alcohólico, no tienes ¿no? el valor de decirle de palabra a alguien. No tienes respaldo. No, pero cuando tú lo instruyes para que el Espíritu Santo, para que Dios haga la obra, es distinto. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo, porque ya no se lo estás diciendo en primera persona, ya hay alguien que está sobre todo, que es el que te va a quitar todo lo malo que hay en ti si te dejas moldear. Entonces, la frialdad espiritual es lo peor que le puede pasar a un cristiano y no darse cuenta. Porque muchos están todavía en la línea y siguen allí pensando que todo está bien, pero no es cierto, ¿no? En algún momento va a llegar les va a dar el llegue, ¿no? Van a decir el infarto. Yo creo que si son verdaderos hijos de Dios, definitivamente Dios va a corregir, proveer las condiciones para que esa persona despierte. ¿Cómo, cuándo y de qué forma? Pues sería muy aventurado no decirlo. Pero yo pienso en eso que decías, porque es cierto, no es algo que nos gustaría pasar, pero cuando lo pasamos definitivamente tienes un valor agregado, no para vanagloriarte, sino para que sea de ayuda para otros. Sí. Y creo que en ese punto, yo por lo menos en mi experiencia
no es que me haya gustado pasarlo, pero yo hoy lo agradezco. Agradezco ver la fidelidad de Dios después del proceso, ver la mano de Dios levantando, la paciencia, la misericordia, también la mano dura. Pero hoy lo agradezco por eso y hoy entiendo que no es algo que a Dios le agrade que un hijo suyo se vaya a ese punto, ¿no? De que el amor se vaya como apagando, no por él, sino por nosotros. Pero ver esa fidelidad de Dios manifiesta es algo que yo antes no conocía, que antes yo no podía abrazar con tanta fuerza. Y hoy creo que cuando le dice a la iglesia, has perdido tu primer amor, y le estamos diciendo, reconozco todo lo que haces, ¿no? Porque en la cita que estamos leyendo de Apocalipsis, reconozco todo lo que haces y lo bien que lo haces, pero has perdido tu primer amor. Ahora, mi pregunta es, ¿nos llama a regresar al primer amor inmaduro? ¿O nos llama a regresar a un amor fuerte, a un amor sostenido? Con ese valor pero agregado. Con madurez. Sí, es una renovación renovación. Y eso te ayuda a entender, o sea, te hace entender lo débil y lo frágil que somos, ¿no? Sí. Entonces, oye, yo ya pasé por allí y yo no quiero que mi hermano, o sea, que mis hijos, que mi esposa, que mi mamá o mi papá o X pase por eso. Entonces, ¿qué es lo que activa en ti eso? Es que estés alerta y que estés orando. Por ejemplo, un ejemplo así muy, muy presente. El orar por pastores, por líderes, por eso es un compromiso que tú adquieres al momento de estar orando, porque muchas veces dices, es que ya no sé ni qué decir. O sea, voy a orar y no sé ni qué orar. Bueno, pues hay una lista extensa, muy grande, por las cosas que puedes orar. Entonces, cuando tú ya no sabes qué orar, ahí ya es una alerta también. O sea, cuando ya no te da, lees la Biblia y nada más, yo tengo la Biblia electrónica y todas las mañanas pues hago el repaso, leo el versículo, luego lo que comparten ahí y le estoy dando seguimiento, ¿no? Y si yo me quedo con eso, pues digo, ya cumplí, ¿no? Pero ¿quién es el que se está afectando ahí? Yo, ¿por qué? Porque yo estoy tomando la decisión de no buscar más, ¿no? De ir más allá. Igual en la oración, o sea, las experiencias espirituales, las mejores experiencias son en la noche, cuando te despiertas y te despiertas sin sueño. Te despiertas y así sin sueño, vas al baño y ya dices, y ya te vuelves a acostar y estás ahí. El Señor te está ahí levantando, ok, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner a orar, ¿no? Y vas a ver las experiencias que es orar en la madrugada o muy temprano. Me acuerdo muy bien que antes en la iglesia cantábamos una canción que ustedes se deben de acordar. Temprano ¿sí? Te buscaré, pero me levantaré, quién sabe. Entonces, yo lo puedo cantar y padre, o sea, te lleva la canción a algo importante, ¿no? Pero cuando tú lo haces de verdad, vivirlo. No es otro boleto, vivirlo, no decirlo, vivirlo. Y creo que yo he aprendido mucho de mis errores y todas estas cosas me han hecho que el enfriarme yo y que Jesús llegó conmigo y me dijo, sí, sabes tocar, sí sabes hacer esto. No, hombre, chulada de administración, sí, pero ya dejaste tu primer amor. Tengo algo contra ti. Claro, o sea, no tiene que ver ni los que estaban conmigo, ni quien me presidía, ni quien era mi líder o mi pastor. Esa es una bronca mía, que Dios me esté confrontando a mí. Entonces cada uno, te demanda, ¿no? Si cada uno de nosotros debemos de tener nuestro encuentro con Dios y que nuestro Señor tenga misericordia de aquellos que ya se alejaron y que vuelvan. Amén. Y los que estamos ahí a medias tintas, que el Señor nos afirme, ¿no? Sí, claro, que en parte es lo que un cristiano vive todos los días. Sí, entonces por eso la Biblia nos enseña a que mantengamos la conexión. Vivo. Sí, porque en cualquier momento, claro, aviva el fuego. ¿Y eso qué quiere decir? Ustedes saben lo que es el fuego, ¿no? Pones fuego y si no le metes leña al fuego, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Se va a apagar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Estarle metiendo leña. ¿Y qué quiere decir meterle leña? Es trabajo, es tiempo, es estar con el Señor. Disciplina. Sí. Exactamente. Sacrificio también, como lo mencioné. Sí. Que incluso es una de las funciones que tenían los sacerdotes, ¿no? Mantener el fuego, la luz, bueno, en ese caso era siempre encendido, ¿no? En el templo. Sí, las lámparas de la menorá, ¿no? Incluso Apocalipsis pues habla también de esta lámpara, ¿no? Encendida, donde están los 7 espíritus de Dios, y se pasea el Señor por el medio del candelero. Qué hermoso. Entonces, eso nos corresponde a nosotros y lo tenemos esa capacidad porque se nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Sí. Es el que aviva
que avive la obra, Claro. ¿no? En nosotros Sí. y en la iglesia en general. Pero una obra avivada también es una obra que alerta a una... Cuando a veces padecemos, nos volvemos asintomáticos, Ujú. como algunas enfermedades asintomáticas, no tienes síntomas de nada. Sí, como muchos tuvieron COVID y no, Y no se dice, dan pues, cuenta. no. Claro. Y ya a los que nos dio así, pues yo ya estaba casi en el Saludando. elevador, ¿no? Ya casi diciéndole, ahí te voy San Pedro, y tuve reacciones de todo. A mí me dio, yo creo que se estrenó conmigo el COVID porque yo lo tuve desde la primera cepa que hubo. Es la más fuerte, la Y más sí, agresiva. ¿sí? y ahora sí que me las vi, pero así en el filito, y a mi esposa nunca le dio nada. Y mi esposa estaba pasando por un tratamiento de cáncer de tiroide y todo eso. Entonces yo dije, a lo mejor, dijo el Señor, sobre ti van todas las que ahí tú te vas a quedar con todo. Y a lo mejor ella tuvo, pero nunca se dio cuenta. Entonces, luego, sabiendo un poquito más eso de asintomático, pues dices tú, ¿qué es eso? Bueno, pues es que tienes algo, pero no sabes que lo tienes, ¿no? Sí, no hay No síntomas. hay evidencias, pues. Y eso es peligroso porque a lo mejor, ¿qué tal si en ese trance de tiempo se puede hacer más grande o te puede matar o X cosa, ¿no? Que hay daños internos y Sí. tú no los manifiestas por ningún lado. Claro, y como el ejemplo que usted daba, que el Señor llamó su atención, entonces ahí fue como que los síntomas y los pudo como ver, pero ¿qué pasa cuando no los ven? O sea, cuando ahí está el Señor y aún así está como... Sí, Como contristado el porque siempre Espíritu Santo. te llama la atención porque el Espíritu Santo te está alertando. O sea, tú mismo sabes que no es por ahí. Llegó un momento donde yo de veras, y yo le decía al Señor, Señor, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque yo ya no me siento, ya esto ya para mí ya no es. Entonces, ahí empieza la búsqueda, ¿no? La búsqueda por lo mismo, porque a veces tú piensas que vas a ser el eterno ministro de alabanza o el eterno líder de jóvenes, ¿no? Sí, Digo, de yo me repente. acuerdo que los hermanos que eran jóvenes en aquellos tiempos ya son viejitos, imagínate, ¿no? Entonces, no podemos decir que siempre vamos a estar en lo mismo, o sea, tienes que ir avanzando y tienes que ir buscando el que Dios te lleve al propósito que Dios tiene en ti y te vas a ir dando cuenta que las cosas van cambiando. Por ejemplo, el amor, Dios te hace que tengas amor y compasión por los demás. Esa parte, porque yo la viví, la sufrí. Bueno, ahora que cuando yo veo algo así, yo atiendo eso de la manera así, con amor, con esa pasión de levantar a aquellos que se han caído. Dar lo que recibimos. ¿Por qué? Porque yo ya recibí pisotones, porque a mí me dijeron hijo del diablo, me dijeron que eran Sí. ecuménico, me dijeron que era 1000 cosas, ¿no? Entonces, si yo me creo eso, imagínate, ¿no? ¿Dónde estaría ahorita? A lo mejor estuviera en la parroquia ahí cantando con la guitarra, ¿no? En la misa bueno, tengo historia, tengo historia. De hecho, yo siendo cristiano, vivía en Loreto cuando era más joven. Una vez pasó algo en la iglesia de Loreto y a mí me afectó tanto. Dije yo, no, ya no voy a ir a la iglesia. Y yo le dije a mi mamá, yo ya no voy a ir a la iglesia. Y mi mamá me reprendía, ¿no? De eso. Pero nunca le dije que me iba a meter a la iglesia católica, porque había un grupo de los que tocan en la iglesia, había un coro y había los músicos con guitarra. Entonces, oye, me dijeron, el Jonás sabe tocar guitarra. ¿En serio? Sí. Oye, Jonás, ¿no quieres acompañar? Mira, ¿qué es eso? Entonces empecé a ir a las reuniones que ellos hacían para ensayos y todo. Y de repente yo me iba a la iglesia católica y ahí estaba, y yo le decía, yo me voy a poner del lado de atrás porque no voy a pasar mi mamá por ahí, me voy a tirar. Entonces mi mamá nunca se enteró, ya hasta después, hasta por acá, que yo estaba, y era ministro de alabanza de ahí, de la iglesia de Loreto. Y entonces esas cuestiones que te sacan pues por cosas que tú miras, ¿no? Y con una inmadurez total, que dices tú, no, los hermanos, no, son bien así. Entonces, ves, el padre era tan buena onda que yo dije, ojalá él fuera el pastor de allá de la iglesia, te lo juro, así pensaba. Detalle, ¿no? Entonces, esas cosas que tú miras, que no entiendes, pues obviamente las vas a maquinar y las vas a analizar a tu manera. Y ahí Satanás aprovecha para decir, mira, ya ves, está mejor acá, ¿no? Pero entonces llega el momento, ¿no? Donde Dios va jalándote otra vez al lugar donde tienes que estar. Y no por mí, porque mi madre estaba orando siempre, mi mamá nos decía. Ahí está el poder de la oración. Exacto, sí. Es Ahí está el mantener asunto. también esa relación con tu mamá, ¿no? La honra a los padres La honra a también. los padres también, porque si no tienes esa
sabemos que es Dios el que te cubre, pero el tener el respaldo de una madre o de tu familia que esté orando por ti genuinamente, preocupado, ¿no? Es de gran bendición. Yo lo digo por mis padres, ¿no? Yo lo digo por mis padres porque pues igual, ya sabes parte de la historia, ¿no? De una doctrina equivocada antes, pero el Señor nos saca de allá y de una vida pues en el mundo. Cuando Dios me rescata, pues me trae este otro lado, ¿no? Totalmente distinto, y te puedo decir que fue aquí llega tu vida, o sea, el nuevo nacimiento, y así yo lo llamo el antes de Cristo y el en Cristo. Que ya hay un parteaguas después de todo, ¿no? Radical. Y fíjate que ahorita que comentas eso, y con lo que comentabas anterior de la ofrenda de Caín y Abel, en la obediencia, la condición de tu corazón para obedecer en lo que Dios quiere que obedezcas, no en lo que tú te imaginas, claro, ¿no? Y tener ese discernimiento también de dónde en realidad Dios me quiere poner. Cuando, por ejemplo, esto que dices de la música, yo lo puedo maquillar y decir, pues yo estoy adorando al mismo Dios, nomás que ellos están equivocados, ¿no? Nada más estoy cambiado de edificio. Seguro, porque los dos, Caín y Abel, quisieron adorar, ofrecieron un sacrificio, pero su corazón estaba en distintas condiciones, direcciones. Entonces ahí sí podemos también, y todos en algún momento caemos en esta parte, ¿no? Sí. De un conformismo o de un giro a las cosas para que embonen, y es parte de esos peligros también, ¿no? Que después ya no tenemos tan afinado el oído a la voz de Dios, y podemos caer en escuchar las voces, que fue una de las preocupaciones de los escritores bíblicos. Juan, cuidado, guárdense de los ídolos, hijitos míos, guárdense de los ídolos, de escuchar voces ajenas, porque cuando empezamos a tener una frialdad espiritual, empezamos a buscar muchas cosas que están ahorita a tope, ¿no? Profetas falsos. Mucho ahorita. Entonces, está de cuidado. Si la iglesia no estamos apercibidos y no sabemos distinguir entre lo santo y lo profano, a cualquier cosa le vamos a poner un sentido espiritual. Sí, hay muchas espiritualidades. Sí, y la palabra de Dios dice que las señales nos tienen que seguir a nosotros, no nosotros a las señales, ¿no? Entonces eso pasa, y fíjate, algo que a mí me valió mucho en ese periodo, que tenía una mamá, que Dios la tenga, ahora sí que con todos los logros que se ganó aquí por ser así. Mi madre, Dios le revelaba a ella, porque ella me decía, tú andas mal, tú algo traes, tú no estás bien. Entonces, en una ocasión que me acuerdo, aquí a mi mamá en la iglesia, se me ocurrió decirle, ay mamá, ¿sabes qué? Yo creo que ya voy a dejar la alabanza, ya voy a dejar a estos muchachos, yo ya voy a hacer otras cosas, así que ni se te ocurra. Es lo único que haces bien, me dijo mi mamá. Lo único que haces bien, y no lo vas a dejar. Entonces, a veces te digo, el Espíritu te habla, el Señor está sobre ti, pero siempre va a usar a alguien para que tú puedas conectar y checar y decir, sí estoy mal. O reaccionar. Sí, porque muchas veces Dios te está hablando y tú no quieres entender. Pero a veces Dios va a usar a alguien que te va a dar una palabra, que no te va a dar un hachazo para que ya, no, te va a hablar en amor. O sea, te va a corregir, y esa corrección que te va a dar a través de esa palabra te va a liberar, te va a traer, es como un ungüento, te va a sanar el corazón, ¿no? Entonces, sí, porque esa palabra va bien dirigida y de una manera en obediencia también. Entonces, eso a mí me quedó como que algo, como un ejemplo para yo seguir ese camino. Yo orar por mis hermanitos que están fuera, pero también cuando lo hable con ellos, hablar en amor, no estar diciendo, todo ya estás, como ahora del mundial, ¿no? Ya los memes, sí, los memes del mundial, ya el hermano se va al mundial, sí, pues o sea, y nos mofamos a veces, ¿no? O hay personas que como que se sienten así como que más de juzgar o decir, no, es que anda mal ese hermano y el pecado y eso, o sea, como que hasta nos da cierto gusto. Que le esté viendo mal. Porque yo dije que si seguía así le iba a llamar. O sea, hay personas que así le hacen, y Dios no nos llama a eso. No. Aquí los está llamando el Señor a que vuelvan al primer amor. Pero no llegó ahí a chequearlos, o sea, no, llegó
porque a él le gustaba lo que estaban haciendo, pero oye, solamente te falta esto, en amor. ¿Sabes qué, Jonás? Tocas muy bien y cantas muy bonito, solamente métete más con el Señor y las cosas van a ser mucho mejor. Entonces cambia, ¿no? Yo ya agarro el rollo y digo, oye, sí es cierto. Entonces ya me meto con el Señor, sí, y empieza a haber un cambio. Creo que hay algo importante también, ¿no? Lo mencionaste hace un momentito. El entender que tienes un propósito. En tu caso, por ejemplo, fue muy claro, ¿no? Para qué te usaba Dios o cómo te usaba Dios. De qué manera tú le estabas sirviendo al Señor. Y algo que pudiste detectar, pues, fue que no es lo mismo servir con excelencia que realmente servir con esa pasión dentro de ti. Pero tener claro el propósito de cómo te usa definitivamente hace una gran diferencia. Ahora, hay muchos casos de personas que son creyentes verdaderos, o sea, que verdaderamente aman a Dios, pero no tienen claro el propósito por el cual el Señor los usa o los llama. Y creo que también es válido, ¿no? Que seamos sinceros delante de Dios. Señor, yo no sé para qué me usas o para qué me quieres, qué es lo que tú quieres de usarme a mí. Sabemos, ¿no? Que el llamado es a estar en santidad, sabemos que el llamado es a entregar el mensaje de salvación, pero el uso de Dios en nuestras vidas, o sea, cómo Él nos va a usar a nosotros, eso es algo que también creo que da mucha firmeza. Y si alguien está pasando por un momento así donde no sabe ni para dónde va, ni de dónde viene, es muy válido, ¿no? Que en medio de esa situación, Señor, veme mostrando la pauta del camino, y en ello también dame esa identidad en cómo me vas a guiar para tener más afirmado y más claro el que no nada más nos ama por amarnos, el que no nada más lo amamos por amarlo. Hay una finalidad, porque es para construcción del reino. Sí, puntualizando esa parte de lo que estás hablando, es que hay un propósito que es desde antes que naciéramos. Dios ya sabía quiénes íbamos a ser, qué era lo que íbamos a hacer. Todos nosotros nacemos con habilidades de acuerdo a la familia, de acuerdo, por ejemplo, algunos que son arquitectos y saben, y a mí me asombra eso del arte y de todo, algunos otros que son en la ingeniería, o sea, no entiendo cómo llegan a tanto, ¿no? Uh-huh. A conocer tanto. Entonces, nacemos con habilidades. Todo el mundo nace con alguna habilidad, con alguna. Dije, yo nací con la habilidad de comer, ¿no? Pero todos tenemos una habilidad, y esa habilidad nacemos con ella. Cuando llegamos al Señor y el Señor nos llama y nos pone en el cuerpo de Cristo, entonces ahí es mi responsabilidad buscar cuáles son los dones que Dios me puso en mí para la iglesia, para funcionar en la iglesia, ¿no? Entonces, si yo todavía estoy en esa situación de no saber, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Tenemos que pedirle al Señor o al Espíritu Santo que nos revele cuál es el propósito que tenemos nosotros que cumplir en la iglesia, y de acuerdo a eso Dios va a poner los dones. Hay dones que el Espíritu Santo los da conforme a Él gusta. Algunos, por ejemplo, que Dios les da unos dones y otros dicen, no, yo quería el don ese que le dio. No, pues no. Te lo cambio. Exacto. No es así, o sea, pero sí tenemos que buscar. Esa es mi responsabilidad. No le podemos echar la culpa a nadie. Es mi responsabilidad el saber que es, porque todos deberíamos de funcionar en la iglesia. Todos, no. Es más, no debe de haber una persona que esté en una congregación sin saber su propósito, sin saber cuáles son sus dones o qué es a qué Dios lo llamó. Porque mira, yo en toda la iglesia de todo este tiempo, que la experiencia de muchos años y todo, yo he visto hermanitas que son tan amorosas y cómo preparan algo para los hermanos que van y hacen y andan. Y lo hacen con tanta pasión que yo la admiro, y estoy viendo cómo no están a regañadientes, pues. Entonces, para ellas, ese es un propósito, ¿no? De servir, el servicio, el atender, ¿sí? El hospedar. Ese también es algo que Dios pone en los corazones y no a cualquiera se le da, ¿no? Entonces, todos tenemos algo y tenemos que buscar y buscar en el Señor para que nos revele y que nos empecemos a dar cuenta que todos tenemos una función porque estamos en el cuerpo. Que ninguna, comentaba con alguien, ningún ministerio es menor. No, ninguno. Ningún don es menor porque es para construcción del reino, es para glorificar a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando a veces, en este mundo de competencia, ¿no? A veces
alguien puede procurar, no, ay, no, pues a mí Dios me llamó para profeta a las naciones, y como han dicho en memes también, no visitas ni al vecino y quieres ir a las naciones, pues estás en un despropósito, estás pensando que Dios te quiere para algo que todavía no ha desarrollado. Si no lo desarrollas aquí en casa, ¿cómo quieres ir afuera? ¿No? Estás buscando un propósito para el cual no fuiste llamado. Sí, o sea, si eres mano, puedes hacer la función del pie. Del pie, ¿no? Y por ejemplo, esto, ¿no? Que hay hermanas, lo que mencionas, que hacen un guiso y te lo sirven con amor, no a regañadientes. Y ese es su propósito, y hay que alentarlos también en eso, ¿no? Felicitarlos, abrazarlos, porque así como el que hace la limpieza, pues Dios les bendiga, porque pues igual yo que soy media quisquillosa, ¿no? A lo mejor yo no me meto a lavar los baños. Si me ponen a servir café, yo no tengo problema. Yo no tengo problema si me llaman a compartir la palabra. Yo no tengo problema si me toca barrer. Pero en entender que Dios en su diseño para su iglesia ha dado dones y ha constituido también ministerios. Pero repitiendo esto, ¿no? En este mundo de competencia donde nos fijamos qué tiene el otro. Sí, a veces claro, podemos caer y lo pasamos, ¿no? El orgullo se adelanta también. Si yo canto, a lo mejor a mi intención sería estar arriba en la plataforma, pero no fuiste llamado para eso. Ajá, claro, aunque cantes, ¿no? Aunque cantes. O sea, y es parte que yo he entendido, ¿no? Sí. Aunque cantes, no, yo estoy mejor acá. Sí, cuando entendemos el propósito, es por esa parte de entender el propósito, pero eso se desarrolla cuando tienes búsqueda, cuando tienes intimidad con Dios. O sea, cuando volvemos al punto de esta relación, de esta intimidad. Cercanía. Ajá, vamos a lo mismo. Entonces, todo lo que hagamos y deshagamos, si no tenemos comunión con Dios, si no estamos metidos con su presencia, en vano va a ser. O sea, vamos a llegar al cielo y Señor, en tu nombre eché demonios fuera, y en tu nombre. Pues sí, pero no te conozco, ¿sabes qué? Demonios al fuera. Sí, o sea, no te conozco, para mí no exististe como... Sí. Qué tremendo. Entonces, es tremendo sí, eso, ¿no? Me recuerda al primer mandamiento y el segundo mandamiento, ¿no? O sea, si realmente amáramos al Señor primero, sobre todas las cosas, o sea, eso implicaría justamente cultivar esta relación, porque si no, ¿cómo dices amar a alguien si no lo visitas, si no hablas con él, si no lo escuchas? O sea, no, eso no es amor. O sea, dices que lo amas, pero en la práctica, en tu vida, en lo vivido, no demuestras. Y algo que mencionaba también hace ratito, bueno, y el segundo mandamiento que es igual, ¿no? Semejante, amar al prójimo, también lo mencionaba ahorita Luz. O sea, es como esta misma comunión o esta misma relación con el Señor nos va a permitir ver cuando alguien está necesitado, nos va a permitir también extender compasión, misericordia, no estar en ese juicio, ¿no? O sea, va uno pegado con el otro, o sea, es amor hacia el Señor, y eso mismo nos va a ayudar a amar a los demás y a uno mismo, ¿no? Que también va a entender qué cosas no le hacen bien. Bueno, pero fíjate, en eso que estás diciendo, para mí este texto es siempre, desde que lo leí la primera vez, me dio así como que se quedó clavado, y está en Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Sí, se hizo como nosotros. ¿Por qué? Por amor. Entonces, el amor que Dios mostró para con nosotros es un ejemplo que yo debo demostrar amor también por los demás, por los que están a la par, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me refiero al prójimo, yo digo al próximo. El prójimo es el próximo que está ahí a tu lado, allá está enfrente o quizás atrás. Ese es tu prójimo. Entonces dice la palabra de Dios que Él se despojó de todo eso, de su condición de Dios, para venir a morir por nosotros. Imagínate el amor tan grande que hay ahí, que si lo vemos desde ese punto de vista te va a cambiar. O sea, te va a cambiar así, porque si Él se despojó de lo que era, yo me puedo despojar de mi licenciatura, si la tuviera, de cualquier cosa que, como dice Pablo, ¿no? Lo tomaría como basura, por amor. ¿Por qué? Porque a eso fuimos llamados, a reflejar el amor que hubo en Cristo Jesús, que se humilló, se hizo obediente, murió en la cruz por mí, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que funcionar bajo bajo ese amor que Él mostró, y yo tengo que hacer lo mismo. Dice, hagan lo mismo que hizo el Señor. De la misma manera en que ámense unos a otros, ¿no? Así como es. Yo los he amado. Y justo volviendo al tema ¿no? Pues has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor.
este amor no solamente por Dios, porque si afecta nuestra relación con Dios, afectamos la relación con los demás. Es la cascada. Afectas tu relación con Dios, tu relación horizontal. No tambalear. Sí, exacto, sí, porque claro. ya no es en esencia fiel, porque si no le eres fiel al que es fiel eternamente, menos lo vas a hacer en el plano horizontal. Sí, te descompone va a haber totalmente. un afecto, va a haber un cariño, va a haber una costumbre, pero es lo que le reclama la iglesia, ¿no? Sigues haciendo las cosas, pero nada más las sigues haciendo. Sí. No hay, si no tienes esa relación con el Padre, no tienes esa relación de fidelidad con los demás. ¿Por qué? Porque si el amor de Dios se ha enfriado en tu vida, con lo demás, ¿qué estamos haciendo? Cumpliendo, simplemente cumpliendo. Y se nos demanda. Ahora, la iglesia de Éfeso es la punta de lanza para llegar a la iglesia de la Odisea. Claro. Así empieza Y termina. como termina, ¿no? Ujú. A la iglesia de Éfeso creo que le habla con bastante ternura, porque es un inicio. Pero a la tibieza de la iglesia de la Odisea, ¿cómo le dice? Te vomitaré. Sí. Pero estás desnudo, te crees rico, crees que tienes de todo, pero eres un pobre, desnudo y ciego. Sí, porque está totalmente muy distinta a lo que A era este Éfeso, inicio, sí. ¿no? Sí, claro. Este Entonces, acá en el inicio hay muchas cosas importantes que estaba la iglesia manteniendo, pero enfocándose en eso que era muy bueno, se distrajeron, ¿no? Y la otra sí estaba deschavetada totalmente, o sea, ya era... Pero hablando de síntomas, Sí, ¿no? sí, Empieza sí, a sí. alertar este síntoma. Claro. Has dejado tu primer amor. ¿Y cómo termina, Ten no? cuidado. Claro. Como ven aumento. Sí. Y algunos toman, ¿no? como estas épocas de la iglesia de Éfeso, la iglesia del primer siglo, después la segunda iglesia, otro periodo de tiempo, y así vamos, y ahorita estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Yo creo que ahí hay un error en cuestión de enfoques, porque todos los tiempos vivimos todas las épocas de las iglesias, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque individualmente podemos estar pasando por un enfriamiento espiritual, estar dejando un primer amor, o el primer amor, y ir en decadencia. Pero también a la iglesia de Éfeso, cuando le da esta palabra, ¿no? Vuelve a hacer entonces las obras que dejaste de hacer, y te voy a dar esto. Y a la iglesia de la Odisea le dice, arrepiéntete, mira que estoy a la puerta y llamo. Sí. Si abres, entraré y me quedaré contigo. Siempre está la solución, o sea, siempre. Nunca Hasta- nos abandona, no, exacto. aún en la tibieza de la Así iglesia tal. de la Odisea. Ajá. Pero ¿qué le dice a ella? ¿Qué le dice? A pesar de todo su pecado, pero la importancia del arrepentimiento, Sí. la importancia de escuchar la voz del pastor, ¿no? Del buen pastor, es, te sentaré junto conmigo en el trono de mi Padre. Ujú. Y va acercando, si vemos las 7 iglesias, las va acercando. Te daré la corona de la vida, te daré de comer del árbol de la vida, te daré esto, pero a la más pecadora, por eso cuando habla donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia, ¿no? Cuando le habla a la Odisea, dice, arrepiéntete y te vas a sentar junto conmigo en el trono de mi Padre. Sí, no, y hasta el nombre tiene, te das de cuenta que yo pensé que era la vecina, ¿no? El nombre de la Odisea. Entonces, es que es ese parámetro que tenemos bíblicamente, es que cada ciertas comunidades, por decirlo así, son distintas, están trabajando o están batallando con ciertas cosas, pero a todas se les da la oportunidad de corregir, ¿no? Sí. Entonces Dios nos habla a nosotros y nos habla a que volvamos al primer amor, y no quiere decir que haya otro segundo amor, ¿eh? No. O sea, cuando dice el primer amor no se refiere a que hay otro amor, Al otro tiempo. amor, no, se refiere a cómo iniciaste, o sea, qué era lo que te apasionaba y llamaba la atención al principio, ¿no? Siempre al principio, por eso dice el primer amor. Entonces, que volvamos a eso. Por ejemplo, las prédicas de hoy en día deben de tener esa esencia para que regresemos al primer amor, para que estemos enfocados en lo principal, que es la presencia de Dios. No perdamos eso. Claro, amén. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo puse aquí una referencia que es una predicación que transforma, la palabra no solo informa, confronta, corrige y transforma la vida. Y esa referencia está en Hebreos 4:12. Pero aquí lo importante de todo esto es que la palabra de Dios, tal y como es, te va a llevar a un cambio. Si tu corazón se endurece, ya es otra cosa. Pero siempre
Vas a llegar un día a la presencia de Dios y no, Señor, es que siempre mira que, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te hablé, hay una historia o un cuento de que se dice que alguien se está ahogando, no sé si se la saben. Sí, creo que yo sí me la sé. Que llegó, le pedía y le rogaba a Dios que lo salvara, ¿no? Y llega alguien por ahí en un barco y le dice, oye, súbete. Yo estoy esperando que Dios me salve. O sea, y así no llega uno y otro y otro. Y a veces nosotros entramos en esa dinámica de que creemos que estamos espiritualmente bien, pero no es así. Claro. Y estamos esperando que ver una manifestación extraordinaria para decir, sí, aquí es. Entonces no es así, o sea, Dios nos está hablando por una y por otra manera y tenemos que escuchar, ¿no? Y a través de la relación que tú tienes con Dios, te va a llevar a la mansedumbre, a que entiendas y que cambies tu manera de vida. Yo eso fue lo que hice. Entonces para mí, mi experiencia es que en amor yo fui corregido, ¿no? Y tomé la corrección y eso me llevó a más, ¿no? Totalmente. Y bueno, aunque quisiésemos seguir aquí un buen rato, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo del primer episodio, entonces vamos a tener que hacer aquí el corte del primer episodio, ¿qué les parece? Y grabamos una segunda parte. ¿Qué piensan? Gracias a Dios por la vida del hermano Jonás, que seguirá en este siguiente episodio con nosotros, cuidemos de nuestra vida espiritual, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y las presas más deleitosas para él, ¿qué creen? Son los cristianos. Somos la iglesia. Porque él va contra de la iglesia. Va contra del reino de Dios. Entonces, vivifiquémonos en el espíritu. Y yo quiero cerrar antes, porque a lo mejor no van a ver el otro episodio. Y si están viendo quiero cerrar con esto. El Señor está a la puerta. Está muy cercana a la venida del Señor, el rapto de la iglesia. Estemos preparados. Si estás frío, préndete, porque esto está cercano, muy cercano. Ahora, le decía yo a algunas personas, ¿cuántos años piensas vivir? Yo ya me comí casi la mitad de mi vida, de la mitad de mi vida. Entonces, ¿cuántos años? ¿30, 40, 50? ¿Qué es para la eternidad? Entonces, debemos estar preparados para la muerte o por el rapto de la iglesia. Así que anímense. Échenle ganas, porque esto se va a poner muy bueno y tú eres parte de esa bendición de alcanzar a otros también. Amén. Amén. Bueno, pues entonces los esperamos aquí en el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Como dice Luz, coméntenos. Igual si les ha sido de bendición, si les ha servido, compártanlo también a alguien, que nosotros vamos a seguir aquí preparando, ¿no?, contenido para llegar a todas las personas que el Señor disponga. Pues los esperamos y que Dios les bendiga. Les bendiga. Bendiciones.